Bueno. Estos son los resultados principales de la búsqueda. Perdón, se poseyó mi teléfono. Ahora sí, lo estaba saludando. ¿Cómo están? Espero que hayan hecho su tarea. Porque de su dedito, pongan un corazón, lo que sea, para decirme si hicieron la tarea. Moisés, como siempre, súper bien. Genial, Norma, ahí está toda pilas. Genial. Entonces vamos a preguntarle a Martina. Martina, cuéntame qué tal tu investigación, tu tarea. Hola, profe. Bueno, ahí te digo. Bueno, sobre la frase que había dicho en la clase pasada, lo que yo encontré es que la escribió Platón en uno de sus diálogos, que él escribió, digamos, que se llama el diálogo de Pedro. Bueno, lo que yo busqué de Platón, más que nada me basé en el libro que estamos leyendo, el del Mundo de Sofía, y bueno, lo que encontré fue que, bueno, Platón era un discípulo de Sócrates, y que él fundó una academia en Atenas donde enseñaba precisamente filosofía, matemática y gimnasia también. Y el libro decía, mencionaba esto de que era muy importante en la Academia de Platón lo que vendría a ser, ¿cómo se llama? La conversación viva. Y esto es algo que también se ve plasmado, digamos, en su manera de escribir sus enseñanzas, en esa metodología de diálogo que él tenía. Bueno, lo que yo busqué son con respecto a lo que, en lo que él enfocaba mucho su estudio era sobre, así como los presocráticos, lo que era eh, eterno, lo que era perdurable, digamos, y lo que era lo que fluía, digamos, lo que cambiaba, lo que no permanecía. Él creía que todas las cosas estaban formadas, digamos, por estos, vamos a decirle, dos componentes, que todo lo que es material, físico, lo que podemos ver, tocar, corresponde a lo que vendría a ser el mundo de los sentidos, y que esto precisamente es lo que se mantiene en constante cambio todo el tiempo. Después decía que también existía, además de todo lo que nosotros podemos captar con los sentidos, eh, un, una parte que vendría a ser la eterna, la que permanece para siempre, que es más bien abstracta, que es espiritual. Y él lo que creía es que todo lo que nosotros vemos, todo lo que pertenece al mundo de los sentidos, así, es como una sombra, como si fuera una figura de lo que en realidad existe en el mundo, lo que él llamaba el mundo de las ideas. Eh, Así que él hablaba, bueno, en el libro del Mundo de Sofía hablaba sobre una analogía con los moldes, ¿no? Y con lo que eran las masas, lo que eran, hablaba un poco de por qué todos los caballos son iguales, y hacía alusión a esto, precisamente, de que todo lo que nosotros vemos es como tiene su origen, digamos, en ese mundo espiritual y eterno, que es como una realidad que está detrás de lo que es el mundo físico, y que por eso es eterno eso, digamos, que permanece para siempre. Bueno, y con respecto a la frase, como me había dicho, que él escribía sus enseñanzas como diálogos, y el diálogo del que sacó la frase, que nos dijo usted, se llama el diálogo de Pedro, algo así era el nombre, y dentro de ese diálogo, que era precisamente entre este personaje Pedro y, tengo entendido, Sócrates, era un diálogo que se daba entre estos dos personajes, usaba un mito, que lo busqué, y se llama el mito de Tamus y Teut, perdón si no se pronuncia así, y en este mito ilustra el peligro de la escritura, digamos, para obtener sabiduría, digamos. Y por eso, en un cierto momento del mito, plantea esta frase donde dice, estaba hablando de que en realidad la escritura podía ser más que un beneficio para adquirir sabiduría, todo lo contrario, podría ser contraproducente. Eso es lo que busqué, más o menos. Muchas gracias, Martina. Bastante completa tu investigación, súper, súper bien, te felicito. Y gracias por compartirlo con la clase. Ahí Norma tiene cara de querer compartir también. Se ríe nomás. Mira qué felicidad tiene por compartir su tarea. Pues nada más para agregar a la investigación de la compañera Martina, de que se me hace muy interesante en el diálogo que tiene Sócrates y Fedro, porque según esto, el rey Tamus recibió al dios Teut, y él le exponía todas las artes, no, más bien todas las ciencias, como el cálculo, la geometría, la astronomía. Uno pudiese pensar que esas ciencias no tienen nada negativo para nuestra sociedad,
que el pueblo egipcio podría libremente estudiarlas, aprovecharlas para todos sus sistemas de construcción y todo lo que ellos hacían, pero la sabiduría del rey Tamuz era, le decía que cuáles eran las ventajas de cada una y él las reprobaba o las alababa según le parecía bien o le parecía mal. En ese aspecto creo que esta comparación del rey y el dios es un poco fuerte porque él le dijo una palabra, le dijo, oh Teut, excelso inventor de artes, unos son capaces de dar al ser a los inventos del arte y otros de discernir en qué medida son ventajosos y perjudiciales para quienes van a hacer uso de ellos. Esa frase me dejó pensando mucho porque es cierto, no todas las cosas nos ayudan a bien y el hecho de tener esa capacidad de discernir, pues yo creo que es lo más importante que yo encontré en todo este diálogo. Genial, muchas gracias, Norma. Sí, interesante cómo le comienza a dar algunas advertencias y utiliza esta forma de diálogo, pero en mito para que Fedro pueda comprender lo que él está advirtiendo, ¿ya? Es interesante porque Jesús usaba algo bastante similar, usaba parábolas, de forma de que las personas pudieran comprender en su realidad lo que se le quería enseñar, la verdad, más allá de... Entonces, eso, muchas gracias Norma por tu tarea. No le voy a pedir a Nico o a Moisés o al resto que lo haga, yo creo que ya con todo lo que dijo Martín y Norma, yo creo que ya está súper completa la tarea. Bueno, les voy a compartir porque hoy vamos a hacer una pequeña diferencia con los sofistas, ¿ya? Les voy a pedir que si tienen ahí donde tomar apuntes o algo, porque sí tienen bastante como para copiar algunos conceptos, y no quiero que me estén diciendo, por favor, profe, más lento, más lento. Entonces, por favor, ya están avisados, busquen un lapicito o algo y lo ponen, por favor. Bueno, ahí José dice que quería añadir algo, así que mientras José da su opinión o aporta a la clase, los demás busquen a dónde tomar nota, por favor. Dale, José, te escuchamos. Listo, listo. Algo que quería añadir, bueno, lamentablemente no pude estar en la clase pasada, pero logré verla grabada, pero algo que me llamó la atención es como digamos, esta especie de deidad le brinda ese conocimiento a esta persona y básicamente él le dice, oye, pero ¿cómo vas a decir eso? O sea, básicamente está como que diciéndolo, ¿no crees que estás como que equivocado o algo así? Y eso me recordó lo que leí en el mundo de Sofía, que ponía un ejemplo y decía que un día el emperador estaba desnudo y nadie se atrevía a decirle al emperador que estaba desnudo hasta que un niño dijo, hey, el emperador está desnudo. Y básicamente él fue o sea, aunque el emperador estaba por encima de él, él sentía que tenía derecho de decirle que estaba así de esa manera. Y esta historia me recordó eso porque, o sea, no importa o sea, que este esté por encima de ti, o sea, tú también puedes corregirlo cuando aquel diga algo que es absurdo. Ahí está. Muchas gracias, José, por tu aporte. Ok, acá ya todos llegaron a Sócrates, ¿verdad? Todos quedaron en Sócrates. Desde ahí yo le pedí que no siguieran avanzando, por favor, y espero me hayan hecho caso. Algunos yo creo que ya terminaron el libro. Sí, se ríen, porque yo sé que ese libro es súper adictivo. Usted no puede soltar ese libro, es como que, no sé. Bueno, espero que hayan leído a Sócrates todos. Hoy la clase va a ser sobre Sócrates, en comparación con los sofistas, más o menos el pensamiento de lo que él creía, su corriente, y la contraparte de los sofistas, que va a ser él. Sócrates va a ser el mayor opositor de los sofistas. ¿Ya? Si algunos me preguntan por qué me salté a Platón o Aristóteles, que ya me preguntaron ya por el chat, primero va Sócrates, luego Platón y Aristóteles, ¿ya? Para que no me enreden las líneas de tiempo de los filósofos. Ok, les voy a compartir pantalla, apagué mi cámara porque ustedes saben que siempre que yo enseño, no sé por qué el internet se corta. Busca la manera de cortarse. Así que estoy sin camarita, pero les voy a compartir. Por favor, ahí avísenme cuando ya puedan ver. Todavía no.
¿Todavía no? Salte como que está cargando. Ahí está. Sí, ahí se ve. Listo, ahí se ve. Ahí sí. Bueno, ahí está más o menos un poquito de lo que es Sócrates. Bueno, Sócrates fue un filósofo clásico griego, uno de los máximos exponentes de lo que va a ser la filosofía clásica griega. En ese entonces occidental, aunque en la actualidad ha sido uno de los máximos exponentes a nivel universal, ¿ya? Él era de la antigua Grecia, y estas son más o menos las cosas que él proponía. Él decía que la única forma de poder vivir bien es examinar la vida propia, ¿ya? Ver en qué es lo que nosotros estamos pensando, ver cómo es que nosotros estamos viviendo, a forma personal, no a forma de crítica a otras personas, ¿ya? Solo a forma personal. Ahí dice, al principio la gente pensó que Sócrates era uno de los sofistas, pero en verdad era su más decidido opositor, como le explicaba. ¿Por qué a Sócrates lo confundían con los sofistas? ¿Alguien sabe? No sería porque se enfocaba también en el estudio de la persona y su relación con la sociedad. Exacto, Martina, excelente. Como Sócrates se decidió más al área social, cultural y política, que era el área en la que se desenvolvían los sofistas, todo el mundo creyó que Sócrates era un sofista más, ¿ya? Pero Sócrates estaba en contra de los sofistas. No escribió ninguna obra propia, ¿ya? Muchas personas a veces cuando uno le habla de filosofía dicen no, porque los escritos de Sócrates, y uno se queda pensando así como, ¿de qué me está hablando esta persona? Sí hay escritos, pero en tercera persona, no de él directamente, o sea, otras personas escribieron sobre él, ¿ya? Algunos del pensamiento que tenía Sócrates y otros de Genofonte, también un filósofo. Ojo con estos detalles. Vestía con descuido, casi siempre andaba descalzo y había mostrado su coraje en la guerra. O sea, había sido un ex soldado, ¿ya? De la época de Carlomagno. ¿Por qué es importante que él se vestía sin zapatos y con descuido? Porque lo más importante que tenían los filósofos era su vestimenta. El manto de los filósofos es lo que hacía que cuando ellos andaban en la calle caminando, en los parques o en las plazas, uno a simple vista se diera cuenta quién era el maestro, quién era el filósofo. ¿Ya? Acá no tengo fotos de cómo se vestían los filósofos, ya les voy a buscar para el día miércoles. Ellos usaban un manto especial que tenía unos bordecitos, y eso es, mientras más largo se supone que más sabio el filósofo. Muy parecido a lo que era más o menos la vestimenta media rabínica, con el tema de los mantos y todo eso. Ok. Como les leía, pero lo que más le gustaba era pasar el día discutiendo en el mercado. Acá va otra connotación de por qué se le asimilaba mucho con los sofistas, porque los sofistas siempre estaban discutiendo en debates donde se les pagaba, a diferencia de Sócrates, que lo hacía gratis por ser un filósofo y no un sofista. Con él se produce un giro, se dejan atrás las que vimos hasta ahora y se aborda el problema de la ética. Ahora llegamos a la ética y más adelante la clase va a tratar de eso, ética y moral. Le preocupaba hondamente la moral, él descubriendo de lo justo, lo verdadero y lo bueno. Eso es justamente lo que hacen los filósofos, ¿no? ¿Se acuerdan de la definición de lo que es la filosofía, la búsqueda de qué? De la verdad, del conocimiento, de la sabiduría. Exacto. Para Sócrates la filosofía no era una profesión como sucedía con los sofistas, sino una manera de vivir. Y esto ya yo se lo había compartido. Para los filósofos era una forma de vivir la filosofía, era una manera de expresarse, de buscar una conexión con un ser superior. Para los sofistas no, porque a los sofistas se les pagaba por hablar tonteras, en resumidas. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar, no, me fui. Ya le hice spoiler de como no sé cuántas clases. Acá está. Aquí está el cuadro comparativo de lo que es Sócrates y los sofistas. Para eso les pedí que buscaran un lapicito o algo a donde anotar, porque igual es medio bastante. ¿Ya? Les voy a dar 2 minutitos para que anoten, y luego les voy a explicar más o menos, ¿ya? Aquí hay varias
varias definiciones que son importantes para ustedes, entonces vayan anotando y en 2 minutitos vamos a hablar de esto, ¿ya? Ahí me habilita el micrófono alguien cuando ya esté listo alguien. Bueno, ya me di cuenta que le sacaron foto y yo ahí quedé de inocente dándole los 2 minutos para escribir. Bueno, ya que le sacaron fotitos, por favor ahí, si alguien es amable, que lo manda al grupo para que las personas puedan tenerlo, el que le sacó fotito, comparta, no sea un sofista, por favor. Ok, quiero que, bueno, ya que ya vieron, quiero que me pregunten más o menos alguna definición o algo que ustedes no hayan entendido de lo que dice ahí. Nico, llevas como 1 hora con la mano levantada, dime, ¿qué necesitas? Perdón, perdón. Es que había un par de cosas, ¿no? Yo asocio, por ejemplo, la mayéutica con el tema de los cánones, ¿no? O sea, no, los catecismos. Los catecismos con los que enseñaban, por ejemplo, los puritanos, eran precisamente esa mayéutica, ¿no? Eran preguntas y respuestas y mediante preguntas y respuestas se enseñaban los catecismos a los niños. Pero eso viene heredado de la mayéutica, ¿no? De pronto sí me gustaría hacer, o sea, tener como claridad, porque yo lo entiendo de esa manera, pero no sé si es como lo correcto, si usted está de acuerdo con mi concepto. Sí, Nico. La mayéutica tiene varios tipos y diferentes técnicas, y es la forma de investigar. Entonces, ya sea en forma de preguntas, en forma de alegoría también, sigue siendo mayéutica, solo cambia más o menos la técnica o el enfoque. Pero desde acá comienza la mayéutica con Sócrates. Hay una pregunta que no me queda clara en cuanto a los filósofos y los sofistas, porque de repente uno ve, digamos, en mi experiencia, yo he visto que muchas veces cuando a la gente no se le cobra por lo que aprende, la gente no lo valora. ¿Cree usted que está bien el cobro? ¿Hasta qué punto se define? Porque está bien que el maestro lo haga por amor, pero también como que al no costarle a la persona que aprende, muchas veces como que toma ese conocimiento como algo que no tiene valor. Entonces dígame usted como, ¿qué balance encontramos nosotros? Eh, bueno, me ha pasado mucho con mi profesión que la gente dice, ¿por qué los teólogos cobran? ¿Por qué los seminarios son tan costosos? ¿O por qué la teología en la universidad es tan cara? Siendo que, y ahí además sacan de contexto una cita y te dicen que lo que por gracia se
recibe por gracia se da. Eh, es irónico, bien interpretado el decir eso, pero la gente tiende a creer que todo lo que esté relacionado con Dios o con la Biblia debe ser gratis, ¿ya? Pero cuando usted va a un centro médico, usted no le pide al doctor que lo atienda gratis porque usted cree en Dios. Cuando usted quiere construir una casa, no llama al arquitecto porque quiere que le construyan una casa gratis, porque usted es cristiano. Cuando usted se va a matricular a la universidad, usted no va donde el rector o donde el secretario, el tesorero de la universidad, y usted le dice, no, yo soy cristiano y entonces yo tengo que entrar gratis porque, bueno, porque por gracia. O sea, no existe eso. Muy diferente es en el tema eclesiástico. Ya, si a ustedes en una iglesia, algo, en un ambiente así, a ustedes les cobran, ahí sí hay que tener ojo con qué cosa le están cobrando. Pero lo que es estudio. ¿Ya? Yo varias veces me he abierto a enseñar diferentes materias gratis. He enseñado apologética, arameo no, hebreo enseñé gratis también una época. Y así diferentes materias. No digo que todas las personas que enseñamos teología deberíamos enseñarlo gratis, porque no es así. O sea, nosotros, como un médico, como un arquitecto, como un maestro de colegio, nosotros escogemos la teología como profesión, no a nivel ministerial ni eclesiástico. Y mucha gente tiende a no valorar cuando se le dan las cosas gratis. Entonces, lo que también es una buena opción es cobrar, pero no excederse. Porque hay muchas personas con muchas ganas de aprender, por ejemplo ustedes, a ustedes se les está dando grande filosofía, ustedes tienen ganas de aprender, ustedes se conectan a la clase, a ustedes no se les califica con nota, ustedes no van a perder nada si ustedes faltan a una clase, no van a perder nada si no hacen una tarea. Pero en ustedes está la búsqueda del querer aprender. Ahora, como están ustedes, también ha pasado gente que uno da materias gratis y termina con 5. Porque pasa que cuando la gente no está pagando, no se compromete mucho con las cosas. Es lo que pasa cuando uno va al gimnasio. O sea, usted ya pagó el mes completo, entonces usted se levanta, pero porque a usted le dolió el bolsillo. Ya ni siquiera es que a usted le encanta ir al gimnasio, no, usted la primera semana termina destruido y las otras 3 se levanta porque tuvo que pagar y le costó. Entonces es más o menos así. Y tiene que ver con la mentalidad de las personas. Ya estamos en una sociedad donde todo es fácil, todo está a la mano. Por ahí la gente, en vez de aprender alguna materia como filosofía o lo que es la teología, la gente se dedica a ver YouTube, alguna predicación media hereje, alguna conspiración del gobierno y esas cosas, y pueden pasar horas y horas viendo eso, pero no se dedican a leer 30 minutos algún libro. Y pasa con lo que es la valoración de la educación, en general, no lo digo solo en la teología. Estamos en una sociedad donde la gente prefiere lo rápido, lo fácil, y no lo que es un poco más permanente como el aprendizaje. Así que eso, Nico, es mi opinión en cuanto a lo que me preguntaste. Moisés, dime. Tengo una pregunta. Aquí una de las características de los sofistas, ¿a qué se refiere con heterogeneidad y diversidad de los valores? ¿Qué es la heterogeneidad? Moisés se escuchó y no te, o sea, perdón, se cortó y no te escuché. Ah, disculpe. Es sobre la heterogeneidad y diversidad de los valores. ¿Qué es la heterogeneidad? Es la unidad de los valores. Ellos decían que todos los valores provenían de uno mismo y esto viene arrastrado desde antes. ¿Se acuerdan que todo viene desde una misma sustancia y todo eso? Recuerden que el tiempo va pasando, las corrientes filosóficas también, pero siempre va manteniendo un hilo conductor con los primeros filósofos, ya con las primeras creencias. A eso va Moisés. Gracias. Ok, los demás todos entendieron lo que, o sea, yo podría preguntarle a ustedes qué es retórica y ustedes sabrían responderme. ¿Sí? O si les digo Sí. agnósticos. Sí. ¿Sí? Mayéutica, todos. No, bueno, yo no Sí. entendí mucho de nada en realidad, pero es como que si tuviera que ponerme a preguntar de todos, tal vez tomaría un buen rato. Pero algunos, sí, por lo que ya estuvimos hablando en las clases, pero por ejemplo, por tomar alguno, ¿a qué se refiere en la parte de Sócrates cuando dice que hombre, unidad indivisible?
¿A dónde dice? A ver, Encima de virtud. encima de... No, abajo de Ay, virtud. abajo de virtud, perdón. Perdón. La Dicen emoción, la emoción. abajo, arriba, y yo ni siquiera me acuerdo a dónde escribí virtud. Creo que se refería a la... Es que es casi la mitad, es casi la mitad. Está ciencia, Ah, ya justicia, virtud. Acá está. Ciencia ¿El sí lo es, ¿cierto? socrático? ¿Ese título, Martina? Perdón, se cortó y no escuché. Perdón, te decía el universalismo socrático. No, no, más abajo, cuando dice hombre, dos puntos, unidad indivisible. Ah, ok. Sí. Sócrates tenía también la creencia de que el ser humano es un conjunto de sustancias. ¿Ya? Entonces él dice que es una unidad indivisible. O sea, no podemos separar las sustancias que conforman al hombre. A eso va. Ok, ¿alguna otra pregunta en cuanto a algún Em, título? Aquí en medicina, que ellos crearon la medicina. ¿Dónde entra la medicina allí? No, no, no. Se refiere a que Sócrates ve todo desde el área más científica, desde todo lo que es más concreto. A eso va. Un ejemplo de eso es la medicina. Sí, perdón, a veces yo hago los PPTs pensando en general, en lo que yo... Ay, les voy a contar un secreto. Todos los PPTs que yo hago no son para mostrárselo a ustedes, son para yo entenderme. Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar palabras sueltas que para ustedes no significa nada, para mí significa toda una explicación detrás. Así que ese es el ejemplo, perdón, Moisés. Está bien. Ahí. Ok. Bueno, ya que ya lo vieron, ya Romy, respondí. hay un punto que no se tocó mucho ¿Cuál? en cuanto a Jesús y Sócrates, ¿no? Ellos hacen una conexión en el libro entre Jesús y Sócrates. Y entonces ponía que ni Jesús ni Sócrates cobraban por enseñar. Y también establecía que ninguno de los dos escribieron propiamente nada, sino que fueron los demás los que escribieron de ellos. En el caso de Jesús ponían el tema de, creo que eran Marcos y Lucas, o sea, ponía, digamos, el tema de los evangelios, y en el caso de Sócrates, pues los que escribieron sobre eso. Entonces, esa era una conexión que hacía ahí el autor, muy interesante. Sí, sí, Nico, es no solo del autor, sino que se tiende a comparar mucho. Era de esperarse. Las enseñanzas de Jesús fueron gratis y fueron a nivel social. ¿Ya? Si Jesús estuviera en la actualidad, estaría en contra de la contaminación ambiental, la injusticia social, porque es justamente a lo que él apuntaba en esa misma época. ¿Ya? Cuando dice en Lucas que él vino a los enfermos y no a los sanos. Sí, encontramos varias cosas así. Incluso, bueno, Pedro era un celote. Los celotes son los que estaban en contra del Imperio Romano, incluso ahí hicieron una revolución enmasada. Están relacionados con el tema de la caída del año 70 en Jerusalén y todo eso. Entonces, el que se le llamara a las personas a amar al prójimo, al hacer una milla extra, al poner la otra mejilla, ya es revolucionario. ¿Sí? No era solo un diálogo lindo de decir hay que amar al prójimo, no hay que dañarlo y esas cosas, sino que iba mucho más allá, iba a un tema social. ¿Ya? Lo mismo pasaba con Sócrates, porque Sócrates llama a que tenemos que autoevaluarnos a nosotros mismos y pensar cómo es la forma en la que estamos viviendo. ¿Ya? Recuerden que por eso es que a Sócrates se le confundía con los sofistas, porque se dedicaba al área social y política. Al igual que Jesús enseñaba gratis, y no hay escritos de ellos. O sea, si no es por Platón, no tenemos más o menos qué es lo que pensaba Sócrates o escritos directos de él. ¿Ya? Sería lo más cercano que tenemos a Sócrates, el pensamiento de Platón frente a Sócrates. Y lo mismo pasa con Jesús, tenemos los evangelios, pero fuera de eso Jesús no hizo ningún escrito. No es que hayan tenido un vínculo mucho más allá, sino que en todo lo que es la enseñanza, el enfoque de enseñanza es interesante, el cómo enseñaron. También el usando alegorías, mitos, parábolas, son bastante similares. Ahí Jonathan tiene su manita levantada.
Hola, profesora, buenas tardes. Mi pregunta era acerca de la información que ahorita estaba presentando, la comparación entre los sofistas y Sócrates. En la parte de Sócrates mencionaba una palabra sobre la ironía. La ironía me confirma, si es que es lo que le voy a decir, prácticamente fingir ignorancia para obtener la respuesta de la otra persona y saber si es que está en lo correcto. ¿Eso sería la ironía para Sócrates o no? Sí, Jonathan. Ya, entonces, en base a esa respuesta, ¿qué tan bien visto puede ser actualmente utilizar la ironía ante las personas? Porque, por ejemplo, no sé, me imagino en una clase podamos utilizar ironía para, qué sé yo, saber si es que el profesor está en lo correcto acerca del tema que nos está enseñando. Pero muchas veces yo he escuchado y me lo han dicho que no seamos de esa manera, que si es que sabemos algo simplemente digámoslo y no tratemos de probar el conocimiento de la otra persona. Entonces, por lo visto, en la actualidad como que no está bien visto esa parte. ¿O qué piensa usted acerca de eso? ¿O cómo se lo debería aplicar correctamente? Ahora sí. No sé si irónica sería la forma, ¿ya? Bueno, yo siempre he estado de acuerdo con la mayoría de mis profesores y los he admirado porque por alguna razón llegaron a ser maestros míos, ya sea de la universidad, de mi maestría, del colegio, de lo que sea. Eh, sí, hay profesores que quizás no rinden las expectativas que uno quisiera con las materias que enseñan. Quizás no le ponen la gana, el empeño o lo que va detrás de lo que es dar una clase. ¿Ya? Porque antes de dar una clase uno tiene que prepararse, uno prepara el material y todo eso. Ahora, en cuanto a la forma de expresarse, yo siempre, te lo doy así como personal, yo siempre trato de expresar mis dudas de la forma más respetuosa posible. ¿Ya? También va en la humildad del maestro el decir, eh, no sé, o responderte tu duda. Con Nico nos ha pasado que Nico en historia eclesiástica, que estuvo conmigo, a veces surgían dudas en clase y yo decía, bueno, lo vamos a investigar todos juntos en la próxima clase y yo les voy a traer una respuesta y ahí vamos a completar. Pero el sentirse superior a un maestro y decir algo de forma irónica, para mí, más allá de una falta de respeto, eh, va más en egocentrismo, va más en ese sofista que trata de exponer un conocimiento que en realidad no tiene. Entonces, para mí, yo personalmente no he estado de acuerdo con algunos profesores en algunos contenidos, y te soy sincera. Pero lo que sí he hecho es hablar personalmente con el profesor y decirle mis dudas, exponerle más o menos mi pensamiento, o decirle, no sé, yo no estoy de acuerdo con estas cosas, ¿usted cree que podríamos charlar sobre el tema? Un ejemplo, yo estuve en la clase de calvinismo. Yo no les voy a decir nunca cuál es mi posición teológica, pero sí hay cosas que yo decía, qué genial lo que está diciendo el profe, y otras cosas que yo decía, como que no estoy muy de acuerdo. Pero yo no puedo ir y lanzar un comentario y decir, no, o sea, eso está mal, porque bíblicamente tal cosa, yo también soy teóloga, también tengo una maestría. Entonces, o sea, no sé si me doy a entender. No es llegar y lanzarle basura al profesor, sino tratar de ser respetuoso, porque yo generalmente le digo a algunos alumnos, queden en clase. Por ejemplo, en esta materia va a ser Moisés el elegido. A Moisés le voy a conceder que dé un tema de la clase de filosofía. Cada vez que alguien es responsable conmigo, yo le doy el material y lo ayudo para que se incentive a también enseñar. Para eso estamos todos, para poder compartir el conocimiento. Pero si vienen y lanzan cosas, entonces uno queda como que, además que hay profesores que son inmaduros. Hay profesores que son inmaduros y si tú les lanzas algo así, la van a agarrar contigo todo el semestre, todas las clases. O sea, y si te van a poder tirar un mal comentario, te lo van a tirar. Si te van a poder calificar mal, lo van a hacer. Que también va en parte de la madurez del profesor aceptar la opinión de otras personas. Pero siempre hay que tener cuidado con la forma. Siempre tratar de ser respetuoso en cuanto a lo que uno opina. Y si no estás de acuerdo con el profesor, simplemente trata de tomar lo que está bien y desecha lo malo. Al final y al cabo, nosotros podemos aprender hasta de un niño pequeño de 2 años, que va relacionado a la capacidad de asombro, que lo vimos en las primeras clases. Pero sí siempre siendo respetuoso. Esa sería mi respuesta, Jonathan. Gracias, profe. Ok, Profe, una pregunta. Qué dígame, pena, Nico. antes de que comience con su clase. Eh, yo hago una conexión entre Sócrates y los sofistas, pero es una conexión diferente, porque yo digo, tanto Sócrates como los sofistas debatían. Y ahí yo hallo un punto en común, o sea, para mí ese es el punto en común.
pero ¿sería correcto? ¿Qué piensa usted? Nico, dame un segundo y te respondo. Acabo de fijar que en el grupo hay una pregunta relacionada al Jesús histórico, que dice, hay escépticos que creen que Jesús fue un plagio de Sócrates, pero el parecido o que Jesús fue un invento de ciertas personas en aquel tiempo. Eh, José, bastante interesante tu pregunta. Primero, si nos vamos a la arqueología, encontramos a un Jesús histórico, donde todos los relatos de Mateo, Marco, Lucas y Juan están comprobados por la ciencia, ¿ya? Hasta cierto punto incluso se creyó que Jerusalén no existía y era, perdón, Belén, era una creencia de solo los cristianos y que esa ciudad nunca existió, y tenemos pruebas arqueológicas de que sí, ¿ya? Lo mismo se creía de, ¿cómo se llamaba este general? Este general romano, a cargo de la crucifixión de Jesucristo. También se creyó que era falso, y se encontró Pilatos. Poncio Pilatos, tenemos la estela de Poncio Pilato donde está la firma y se comprueba de que él era encargado de esa ciudad. Entonces, el decir que Jesús no existió, primero es falta de aprendizaje, por no decir ignorancia en cuanto a lo que es arqueológico, histórico, además de que hay muchísimos testigos oculares de eso y hay muchos escritos luego de eso. Entonces, yo creo que habría que tener mucha más fe para creer en los escritos de la Odisea que para creer en los escritos de la Biblia. Porque la Odisea tiene muchísimos errores en las copias originales. Yo tuve la oportunidad de leer la Odisea en griego koiné, en el original, y tiene varios problemas, ¿ya? Las copias, además de que hay 3 veces más copias de la Biblia que de la Odisea, siendo que la Biblia es mucho más antigua y ahí hay un montón de cosas. Entonces, el negar la existencia de un Jesús histórico, no. Si tú quieres negar la deidad de Jesús, perfecto. Pero negar a Jesús como parte de la historia, ahí ya caeríamos en un error enorme. No solo de escepticismo, sino que de ignorancia. Y no, José, yo te entiendo a qué va tu pregunta, porque hay varios ateos que comienzan a negar la existencia del Jesús histórico, y a ella como que les va medio mal cuando se meten en esa área, porque pruebas tenemos muchísimas, ¿ya? Ahí está, Nico, ahora sí dime lo que me habías preguntado. Bueno, entonces hablábamos de la conexión entre Sócrates y los sofistas. Entonces, para los sofistas era esencial el tema del debate, o sea, prácticamente el área de ellos era la oratoria. Pero entonces, cuando nosotros comparamos, digamos, los sofistas con Sócrates, yo no he visto que hagan una conexión en el punto de los debates, pero yo veo que para Sócrates también es importante los debates. Entonces yo hallo un punto de encuentro en el que tanto los sofistas como Sócrates dan importancia al debate. ¿Considera usted que eso es correcto? ¿Hay una conexión ahí en cuanto a que los dos daban importancia al debate? ¿O usted cree que de pronto estoy conectando mal las ideas? No, sí, Nico, 100%. Es por eso que a él se le confundía con sofista, porque a él le gustaba debatir. ¿Ya? Ahora, la gran diferencia entre Sócrates y los sofistas va a ser que Sócrates va a dar fundamentos, va a argumentar dentro de lo que es sus debates. Los sofistas no hacían eso, ¿sí? Recuerden, los sofistas solo daban su forma de ver, todo era relativo y no daban fundamento. Sócrates va a ser la contraparte y Sócrates va a tener varios problemas a nivel social por eso, porque cuando él va a debatir contra sofistas, él les va a dar argumentación y estos sofistas se van a enojar, ya, lo que va a crear bastantes disputas. Nico dice que le pasó en un debate. Así que recuerden, o sea, una unión entre Sócrates y sofistas, sí. Él casi era un sofista. La diferencia es que este hombre buscaba la verdad y tenía fundamento para lo que él creía. ¿Ya? Pero en cuanto a su, ¿cómo podríamos decirlo? Su modo de enseñar, su modo de expresarse y todo, sí, era bastante similar a un sofista. Y eso es lo que va a hacer que la gente creyera que él era un sofista más. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda en cuanto a lo que decía el rey Tamus. El rey Tamus le recriminaba al dios que había inventado la escritura. Y prácticamente le decía que el hecho de que hubiera inventado eso no era como razón para decir que ese era el conocimiento mismo. Entonces, yo a veces, con este tema de los libros y todo eso, no sé, alguna vez llegué a un razonamiento en el que yo decía, pero ¿de dónde vienen los libros finalmente? Los libros vienen de las personas.
Y cuando estamos en un contexto, digamos, social, hablando con personas y escuchando diferentes puntos de vista, entonces también es como si estuviéramos leyendo libros. Entonces, no sé hasta qué punto de pronto yo estoy yendo muy lejos, pero, o sea, ¿cómo diferenciamos nosotros, digamos, el aprendizaje a través de libros y el aprendizaje a través de personas? Hay una frase, Nico, se decía mucho donde yo estudiaba y es, dime a quién lees y te diré qué piensas. ¿Ya? Dentro de la teología esto es muy fuerte, yo sé que en todo ámbito. Por ejemplo, si usted está en el área de la psicología y usted lee a Lacan, usted no va a estar muy de acuerdo con Freud. Si usted lee a Freud, se le va a notar que usted lee a Freud y no a Lacan. En teología, si usted lee a Sproul y a todo ese, usted se va a identificar con ciertas doctrinas y ciertas corrientes teológicas. Si usted lee a Cash Luna y Maldonado y esos otros autores, usted va a estar dentro de un rango también de doctrina. Todo va a estar relacionado a lo que usted piense o crea en lo que usted va a leer. Usted nunca va a leer, o sea, va a ver a una persona reformada, nunca va a ver a un calvinista llorando con un libro de Maldonado, porque está siendo ministrado. Perdón. A veces cuando me da hambre me pongo a ladrar. Entonces, sí, lo que usted lea es lo que... Ahora, lo que tenemos que tener cuidado, y tenga mucho ojo, es con los comentarios bíblicos. ¿Ya? Porque muchas veces la gente tiende a leer comentarios bíblicos, o sea, yo no estoy de acuerdo con los comentarios bíblicos, pero sé que para las personas que quizás no tienen herramientas teológicas o de hermenéutica son de bastante ayuda, ¿sí? Pero a veces tomamos como absoluto lo que dice un comentarista y no nos damos cuenta de que ese comentarista tiene una corriente teológica detrás. Y su comentario bíblico va a ir relacionado y va a ir muy influenciado a la corriente teológica del autor. Y eso pasa. Y hay algunas personas que no tienen escrúpulos y llegan a incluso interpretar citas bíblicas relacionadas a lo que ellos creen. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, con los autores. Así que tengan ojo con lo que leen, porque lo que leen va a ir netamente el pensamiento del autor influenciado por sobre lo que él cree en lo que es doctrina. Y pasa en todas las áreas, ¿ya? No solo en la teología. Ahí, N. Flores. Tengo una pregunta, profe. Es sobre, ¿realmente los sofistas eran tan malos así como lo que usted nos está diciendo o tenían algunas cualidades así como positivas? Porque estuve mirando una conferencia, creo que es de un chavo que se llama Juan, es que no sale el nombre así en YouTube sobre él. Y él decía de que, digamos, Aristóteles, Platón, bueno, ellos tenían sus escuelas, pero realmente a esas escuelas solo podían entrar personas que eran de la élite. Y los sofistas realmente, ellos cobraban por enseñar, pero hasta cierto punto cobraban la cantidad de dinero para que personas posiblemente del vulgo pudieran estudiar en sus escuelas, pero no sé qué tan sustentable es eso de acuerdo a la historia. Pero eso le quería hacer esa pregunta. Ok. Sí, le expliqué en la clase anterior que para ser filósofo tenías que pasar por varias escuelas, ¿ya? Y sí, los filósofos se reconocían porque venían de buenas familias, económicamente altas. Pero los filósofos enseñaban gratis, en las plazas de las ciudades. No cobraban por enseñar. Ellos daban sus diálogos y la gente escuchaba. Los sofistas cobraban. Entonces, eso de que estaba más al acceso de las personas que no tenían recursos de ir a la escuela filosófica sería falso desde la historia. En cuanto a algo positivo de los sofistas, sí tienen varios puntos positivos. Uno de ellos es que le enseñaban a las personas dialéctica, ¿ya? Le enseñaban cómo expresarse, cómo crear diálogos, cómo debatir, aunque no tenían fundamentos, sí le enseñaban a las personas a cómo dialogar. Y eso también le enseñaban sobre sus derechos en cuanto a lo que es social y cultural, ya que a ellos lo que más les importaba era el tema social, político, enseñaban sobre la justicia y esas cosas. Así que eso sería como lo positivo de los sofistas. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, está bien. Sí, ahí ponen... sí, a Joseph
Sí, Sócrates hablaba griego koiné. En esa época ya estaba el griego koiné. Antes del griego koiné había otro griego, ¿ya? El griego koiné surge un poquito más tarde, y para la época de Sócrates ya estaba el koiné en Grecia. En Grecia y casi todo el mundo occidental. En Egipto también se hablaba griego koiné, además del copto y todo eso. Y actualmente también hablamos griego koiné, algunos. Ok. Bueno, eso sería la clase para hoy. Les voy a dejar una tarea. Avancen con las lecturas, ya, avancen la próxima lectura que venía del mundo de Sofía. La próxima clase vamos a ver con Carlita cómo lo hacemos para separarlo en grupos dentro del mismo Zoom, porque vamos a hacer que ustedes dialoguen, debatan, se maten, se corten la cabeza. No, mentira. Que debatan entre ustedes algunos temas y si pueden ir ya leyendo sobre ética y moral, más o menos ustedes qué piensan en cuanto a esto, porque de eso va a tratar la próxima clase, que sería el día miércoles, ¿ya? Gracias por la participación a todos, gracias Jonathan, Joseph, Martina, Norma, Moisés, Nico, Roberto también, muchas gracias por participar, por interactuar y todo eso. Nico, dime. Profe, hay una cosa dentro del razonamiento y es el hecho de uno entender las herejías. O sea, ¿uno debería entender las herejías? Yo pienso que sí deberíamos ir hasta allá, ¿no? Que deberíamos meternos dentro de esa herejía y desde los propios escritos tratar de entender qué era lo que enseñaban. Porque es que a veces desde afuera nos cuentan una cosa, pero lo que enseñaban ellos propiamente es otra cosa. Entonces, ¿cómo entender realmente eso, no? ¿Cómo manejar el tema de ¿estudiamos herejías o no estudiamos herejías? Porque a veces nos dicen, no, no estudien herejías porque se pueden confundir. Entonces es como, no lo sé, Rick. Es como... Irineo de León hizo eso, Nico. Irineo se metió a estudiar con los gnósticos para entender realmente qué es lo que creían los gnósticos. Leyó todos los libros y escritos gnósticos y luego fue y se puso a defender su fe contra el gnosticismo. Así que es una buena decisión. Sobre todo a los que les gusta la apologética, no pueden hacer apologética si no sabe qué es lo que cree el otro. Y Nico, está bien estudiar herejías, autores que quizás son medios herejes y todo eso, pero no se metan a leer herejías si ustedes no están bien con sus fundamentos. ¿Ya? No vayan a ser como esos misioneros al mundo islam que luego se vuelven musulmanes. ¿Ya? Primero hay que tener bases sólidas con fundamentos y luego ya usted póngase a investigar, a leer, incluso a refutar herejías. ¿Ya? Ahí me pidieron que repita la tarea. La tarea es que vayan leyendo, vayan avanzando con la lectura que corresponde con el mundo de Sofía, que sería la siguiente, luego de Sócrates viene esa. Vayan leyendo más o menos definiciones de ética y moral, porque la próxima clase yo los voy a separar en grupos, bueno, yo no, Carlita, los va a separar en grupos dentro del Zoom, y vamos a compartir más o menos a qué llegan ustedes, qué es más importante, la ética o la moral y todo eso. Así que vayan leyendo más o menos eso, no es que hagan una investigación, lean 15 horas sobre la ética y la moral, lean más o menos definiciones. Martina, dígame. ¿Iba a decir algo? Ay, no, iba a decir algo, pero sobre lo que estaba diciendo antes de que se ponga a hablar sobre la tarea y ya me olvidé qué era. ¿Alguna herejía ibas a decir? No, iba a hacer un comentario sobre lo que dijo Nico, de que muchas veces, digamos, vos estudias, ¿no? Lo que crees, lo que dice la Biblia, y a veces no te planteas el error, ¿no? Y de repente viene alguien y te dice tal cosa, y vos te quedás pensando, no, pero esto no es así, pero como que no llegas al por qué. Sabés que hay algo raro o algo mal en la manera de pensar de esa persona, pero no podés como refutarla bíblicamente, digamos. Entonces, me parece, digamos, como dijo usted, sí estar firme en sus convicciones, pero también está bueno saber qué es lo que piensa el otro, como para que no te toque tan de prepo. A veces yo me he cruzado con algunos que me han dicho cosas que sinceramente yo sabía que estaban mal, pero no pude decirles esto es mal porque esto, así. Sí, Martina, pasa, que uno a veces es como tu sentido arácnido. Veces. A mí me pasaba al principio, cuando recién entré a la teología, yo escuchaba una herejía y yo decía, este es como mi sentido arácnido, como que algo aquí no cuadra, pero no le lograba entender a dónde estaba la falla del discurso. Pero mientras uno más va aprendiendo, va estudiando, uno va más entendiendo lo que uno cree, que es como lo importante, y luego enfocarse en lo que las demás personas creen. Por ejemplo, para mí una persona atea no puede decir nada que me sorprenda, porque son de manual. O sea, ellos siempre se toman o de esta, o de esta, o de esta otra, pero así, ponele que 5 opciones. Pero como tú ya tienes los fundamentos de la tuya, y ya sabes lo que ellos creen, entonces ya son de manual.
Eso pasa también con algunas herejías o diferentes formas de pensar. Ahora, siempre hay que replantarse de que lo que nosotros creemos esté bien, porque a veces creemos que estamos súper bien y en realidad estamos súper mal, o sea, no tenemos fundamento y somos sofistas en cuanto a lo que creemos. ¿Ya? Tampoco es esa cuestión de hay que estar súper firme en la fe. No, no hay que estar firme en la fe, hay que estar firme en la doctrina. ¿Ya? La fe no te la quita nadie, pero la doctrina te la pueden cambiar si no la conoces. Bueno, eso sería, Martina y todos queridos estudiantes. Nos vemos el miércoles. Ahí está Melvin, así que les paso si quieren que en algún momento hablemos de doctrinas, religiones comparadas, qué cree el musulmán, qué no cree el cristiano y todas esas cosas. Bueno, ahí fastidiele la vida a Melvin a ver si en algún momento se abre alguna materia así. Ya desde ahorita estás invitada, profesora, ¿ok? Públicamente, ¿ok? Bendiciones a todos mis hermanos, un placer. Bendiciones, hermanos.